El tema de hoy es un poco misterioso, ¿no? Porque vamos a hablar de los monstruos en la catedral, ¿no? Es verdad que vimos que en nuestra antigua mezquita abundaban las representaciones de animales, de muchas especies. Veíamos que había, pues sobre todo los más vinculados a la iconografía católica, ¿no? Pues el cordero, la paloma, pero no faltaban las cabras o los pavos reales o los caracoles, es decir, una serie de animales pues que pueblan nuestra catedral. Pero curiosamente tampoco faltan representaciones de criaturas fantásticas. Es decir, de dragones, de quimeras, de centauros, incluso la misma medusa está representada en muchos lugares. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Es verdad que la mayoría de esos monstruos aparecen en la decoración plateresca. Es muy curioso, ¿no? Porque el primer renacimiento español se inspira en una tendencia ornamental bastante anticlásica, ¿no? Y que ya existía en la antigüedad, curiosamente. Fijaros que Vitruvio, que es ese gran tratadista romano, pues ya habló con extrañeza precisamente, ¿no? De cómo dejaron de tomarse ya en época romana objetos reales, ¿no? Como modelo. Y él le llamaba incluso que era una moda ilógica, ¿no? Y decía en los enlucidos se pintan monstruos en vez de imágenes de seres verdaderos. Dice, en vez de columnas ponen cañas, en vez de frontispicios tracería, canalados, adornos de hojas y caulículos, candelabros que soportan pequeños edificios, con volutas, no sé cuánto, ¿no? Y dice, y asimismo débiles tallos que terminan en estatuillas, que por un lado tienen cabeza humana y por otra de animal. Siendo así, dice Vitruvio, que estas cosas ni existen, ni pueden existir, ni han existido nunca, ¿no? O sea, ya Vitruvio en la época romana se extrañaba de este tipo de representaciones. Lo curioso es que como decía, en nuestro primer renacimiento y en el manierismo, pues se tiene mucha predilección por este tipo de representaciones. Y incluso el mismísimo Miguel Ángel, ¿no? Ya en Italia, pues defendía ese género decorativo. En España se busca esa decoración, le llamaron grutescos. Grutesco dio lugar a la palabra grotesco, precisamente, ¿no? Que ya sabemos que significa algo extraño, ¿no? ¿Y por qué grutesco? Pues porque aparecieron esas representaciones en unas excavaciones que se hicieron cerquita del Coliseo en Roma, en la Domus Aurea, es decir, esa casa que se mandó construir el emperador Nerón y que al ser subterránea daba esa imagen de ser grutas, ¿no? De ahí viene lo de grutescos, ¿no? El caso que en España pues tiene mucha importancia, ¿no? Aunque también aquí tendremos tratadistas que protestarán, ¿no? Hay un Felipe de Guevara que ya a mediados del siglo XVI decía que muchos tienen por mayor felicidad hacer bien una máscara o un monstruo que una buena figura. Bueno, nosotros vemos cómo esos grutescos cubren columnas, pilastras, arquivoltas, pues por todas partes, ¿no? Es una decoración también llamada de candelieri, de candelabros, ¿no? Porque forman parte de una especie de candelabros, ¿no? Y hay muchos seres monstruosos en eso, ¿no? Ese es un fenómeno especialmente español, ¿no? En el plateresco, ¿no? Pero esos extraños seres renacentistas, ¿no? Que tienen formas tan raras, pues aparecen sobre todo en nuestra catedral en el crucero, es decir, en la zona que se construye precisamente en época renacentista, ¿no? Pero no solo en el crucero, sino podéis ir viendo por las capillas, por los retablos que son platerescos, ese tipo de personajes mitológicos. Pero no son los únicos, porque también tenemos, por ejemplo, decía al principio a Medusa. Medusa es de esos personajes mitológicos que nos habla la mitología griega y romana, ¿no? Con esa característica y esa historia tan singular, ¿no? Una mujer muy bella, una gorgona, Poseidón se enamora de ella y entonces Atenea, que estaba enfrentada con Poseidón, la convierte en Medusa, ¿no? Que por eso las medusas del mar se llaman así. Es decir, una cabeza en lugar de sus bellos cabellos, pues convertidos en serpientes, ¿no? Tenía colmillo de jabalí, manos de bronce, ¿no? Y con sus ojos, pues, petrificaba todo aquello que miraba, ¿no? ¿Dónde tenemos a Medusa en la catedral? Pues en la reja, curiosamente, que da acceso a la capilla del Sagrario. Y los centauros también son esos animales medio animales, medio hombres, con cabeza y cuerpo de hombre y cuerpo y patas de caballo. Representa la barbarie, ¿no? Pero también en nuestra catedral aparecen en la sillería, precisamente la sillería de la catedral, que es un verdadero bosque de criaturas fabulosas, ¿no? Hay un montón de animalitos raros, incluidas esas bichas, como se les llama,
que son esos personajes con cabeza humana y un cuerpo rarísimo que forman parte de los brazos de los sitiales, ¿no? La pregunta que nos podríamos hacer nosotros es ¿qué sentido tiene representar personajes mitológicos en una catedral católica? Evidentemente son todos de la época cristiana, porque ya sabemos que los musulmanes en la mezquita pues no solían representar animales, sí vegetales, pero poco más, ¿no? No busquemos una respuesta esotérica ni extraordinaria. Simplemente se trata de representaciones que remiten al pasado clásico, pero solo desde un punto de vista decorativo. Es el prestigio de lo clásico, ¿no? Y ese prestigio de lo clásico, de lo antiguo, de la antigüedad, va a ser constante en la historia del arte, ¿no? Nos quedamos en Córdoba, por ejemplo, para recordar como el más importante de nuestros poetas y uno de los más grandes de la historia, que es don Luis de Góngora y que está enterrado precisamente en la catedral, en la capilla de San Bartolomé, pues escribe la fábula de Polifemo y Galatea, ¿no? U otro pintor muy importante de nuestra escuela cordobesa, don Antonio del Castillo, que pinta tantísima pintura religiosa, pues tiene una gran colección o una interesante colección de dibujos de temas mitológicos, ¿no? Siendo un hombre tan religioso y que era sobre todo pintor de pintura religiosa, ¿no? Incluso nos puede llamar la atención que algunas veces en esa literatura áulica en la cual se exalta a los monarcas, por ejemplo a Felipe IV, en pleno siglo XVII, pues se le hace comparación con un nuevo Júpiter, ¿no? Eso lo estudió don Fernando Moreno Cuadro, ¿no? Catedrático de nuestra Universidad de Córdoba, ¿no? Por eso no es extraño que tanto el clero, obispos, canónigos, personas que fundan capillas, incluso los cristianos de a pie cordobeses de la Edad Moderna, pues no tuvieran ningún inconveniente en representar ese tipo de criaturas fabulosas en nuestro primer templo, en el primer templo de la ciudad, en nuestra catedral, ¿no? Pero eso sí, no olvidemos que siempre van a ser personajes muy secundarios, limitados a la decoración, ¿no? Porque los verdaderos protagonistas de nuestra iconografía en la catedral, como en todos los templos cristianos, y como es evidentemente lógico, pues son Dios, la Santísima Trinidad, la Santísima Virgen y la innumerable legión de ángeles y de santos que pueblan el cielo y que pueblan nuestra catedral. Pues terminamos el programa de hoy anunciando que para la próxima semana no hacemos ninguna pregunta. El próximo programa será el final de la temporada. Haremos un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo, pero si alguien quiere escribirnos, pues puede seguir haciéndolo a la dirección patrimoniocultural@diocesisdecórdoba.es o bien escribirnos un WhatsApp al dintel poniendo el nombre de pila y el mensaje o la pregunta que queráis hacer al 672 606072. Que Dios os bendiga a todos.